llegado hasta acá. Voy a ser su persona jueza principal en estas semifinales. Como verán, no me encuentro sola en el panel, así que pido que se presenten, por favor. Hola, mi nombre es Alexandra. Hola, soy Santiago, les deseo mucha suerte. Ale, ¿crees que nos puedas ayudar a llevar el tiempo por el chat, por favor? Vale. Perfecto, muchas gracias. Ale nos va a ayudar a llevar el tiempo por el chat, les recomiendo ampliamente que ustedes lleven su propio tiempo. Para comenzar con las presentaciones, voy a pedir que se presenten en el orden en el que van a pasar, sus pronombres así se sienten cómodos y para que me den consentimiento con la transmisión y con el público. Empezando con Cámara Alta de Gobierno. Hola, PM Elizabeth, pronombres femeninos. Hola, de Viceba Fernanda, pronombres femeninos. Gracias, Alta de Oposición. Primero a Cristín Gutiérrez, pronombres femeninos y sí, consiento transmisión. Perdón. Segundo voy yo, Andrés Revelo, pronombres masculinos. Consiento. Alta de Gobierno, ¿consciente? Sí, dijimos que sí. Perfecto. Sí, gracias. No lo anoté mentalmente. En Cámara Baja de Gobierno. Hola, en Cámara Baja de Gobierno va a ser el primero Amadeo con pronombres masculinos. Como latigo de gobierno Isabela, pronombres femeninos, por favor, y todo bien con la transmisión y el público, y Amadeo también todo bien. Perfecto. En Baja de Oposición. Extiende voz, consiento, público y retransmisión. Relativo a Gonzalo, también consiento. Listo. ¿Todo bien con la retransmisión entonces? Que logística me diga que sí, nada más y ya está. Carlos, ¿andas por ahí? Listo, perfecto. Para comenzar este increíble debate llamamos a Cámara Alta de Gobierno. Elizabeth, a tu primera palabra. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien. Ya, listo. Puntos de información por voz, por favor. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, nosotros lamentamos la hegemonía de la Iglesia Católica, no atacamos ni la fe ni su existencia por último, cuestionamos el poder que ha tenido como una sola moral religiosa para definir lo que es legítimo para todas las personas, como paralelamente con el poder que éste ha tenido. Pero ¿cómo ha sido el poder de la Iglesia Católica? Desde el principio de los tiempos se ha posicionado como un ente no solamente religioso, espiritual, sino también político e incluso militar, que ha hecho que las personas, incluso contra su voluntad, vayan creyendo y adoptando cierto tipo de creencias. Esto se ha trasladado al nivel de conciencia, pero también al nivel de costumbres y al nivel de políticas públicas, porque noten cómo no solamente ha apoyado genocidio de ciertas culturas sobre la espiritualidad en la convivencia y la interculturalidad, sino también ahora se traslada que, por ejemplo, en el Perú, el curso es religión, pero lo que se enseña es la religión católica. Esto parte de un pacto político que tiene el Perú con la Iglesia, en el cual hay de por medio dinero. Así es como probamos el nivel de injerencia que tiene en todo el mundo. Pero antes de probar las tres cosas principales que son como a nivel 1, como de principios nos encontramos mejor desde nuestro lado, como 2 a nivel de espiritualidad y como 3 a nivel de materialidad también nos encontramos mejor, hay preguntas anticipatorias que necesitamos resolver. Primero, ¿quiénes suben cuando la hegemonía del catolicismo disminuye? Cuando la influencia de la Iglesia Católica se reduce, no significa necesariamente que desaparezca, ni nada de eso, pero surgen otras religiones y espiritualidades. ¿Quiénes son? Iglesias evangélicas, pentecostales, que ganan terreno especialmente en América Latina y África, donde su crecimiento es exponencial porque ofrecen redes de apoyo y promesas de ascenso social, que no es que sean mejores a las de la católica, sino que ofrecen una diversidad y pluriculturalidad que hacen que las narrativas hegemónicas, que muchas veces son nocivas para ciertos grupos que se encuentran en diversidades no contempladas por la Iglesia, sean mejores, pero también espiritualidades indígenas, afrodescendientes y sincréticas. Noten cómo la Iglesia Católica está fuertemente anclada como pensamiento occidental. Eso hace que a la par deslegitime ciertas creencias o ciertas como alternativas paralelas, incluso como, no sé, desde cosas tan simples como el idioma hasta cosas tan complejas como la medicina no occidental. En países como México, como Brasil, como Bolivia, las religiones originarias del culto de Pachamama, como Madacumbé o Santería, resurgen con fuerza recuperando su rol y toda la identidad que hay detrás de eso y toda la revitalización de las formas de conocimiento alternativas que son tan valiosas para las personas y para como sentirse valoradas en sí mismas, pero nuevas formas de espiritualidad
espiritualidad individualizadas también surgen porque ya no hay la expectativa de seguir intergeneracionalmente esta línea. Aumenta el interés por el budismo, el mindfulness, la astrología, la validación en cuanto a los valores que tú practicas, especialmente en sectores urbanos, jóvenes y con educación superior, pero nota también el pensamiento secular y científico. Nota cómo las cosmovisiones laicas y científicas se fortalecen en el espacio público. Esto incluye que el humanismo secular, el racionalismo, el feminismo, el movimiento LGTBI y las posturas críticas a las religiones tengan más poder, sobre todo en esta brecha de cambio intergeneracional que estamos viviendo, pero nota cómo las universidades, las ONG, los centros de pensamiento y medios de comunicación se vuelven actores clave para moldear valores éticos que están paralelos a la religión. Nuevamente, no la desestiman, no la critican fuertemente, sino que como la observan y la critican de una manera como objetiva para encontrar los focos en los cuales se está vulnerando. Ahora, ¿cómo se ve el mundo con disminuir esta hegemonía? Creemos que hay cosas súper importantes como hay un mayor pluralismo religioso y cultural. Esto porque se reconoce la verdadera diversidad humana, se convive con otras culturas que fomentan la empatía, el diálogo y todo ese tipo de contribuciones. Se separa afectivamente la iglesia entre el Estado, lo cual genera como una apreciación y una burocracia probablemente más enraizada y un Estado más autónomo. Esto es como beneficioso en sí porque garantiza que las personas, sin importar su fe o si no su fe, tengan igualdad de derechos. Esto, por ejemplo, lidia con la exclusión que hay hacia las minorías que no viven en esta fe y como narrativas de odio que muchas veces surgen de entre personas o entre generaciones, la expansión de los derechos civiles y sexuales por el estigma que tienen, que por ejemplo en Perú la gran mayoría somos católicos y por eso luego se generan trabas y demoras en los procesos de como por ejemplo validación de personas queer o este tipo de cosas, el auge del pensamiento crítico y la educación, la revalorización de saberes y la descentralización del poder moral y simbólico. Ahora, los argumentos en particular. Hay argumentos de principios. Nota cómo lamentar es un acto de redistribución de la dignidad. Reconocer el daño es el primer paso hacia la justicia. Cuando una institución como la Iglesia ha generado una hegemonía y vulnerado tantos derechos durante tanto tiempo a tantas personas, no hay reparación sin reconocimiento. El lamento es una forma de decir lo que viviste fue injusto, fue real y no será silenciado nuevamente. Esto parte de quitarle un poco de poder a la Iglesia para poder hacer justicia, como juzgándola de la manera más objetiva, pero en segundo lugar, sin miedo a las represalias que se pueda tomar ni a nivel social ni a nivel político. Romper el silencio es devolver la voz, es restaurar la memoria para reconstruir la identidad de las personas y para no victimizarlas, y desmontar el relato de poder es descolonizar el sentido. Nota cómo lamentar la hegemonía también es una forma de cuestionar los relatos que justificaron la exclusión en su momento, el orden moral católico que fue en su momento universal y que lo es ahora de manera tan extendida, pero lamentar también abre paso a la reparación activa. No basta con lamentar, porque el lamento genuino crea condiciones para la acción reparadora, como cambios institucionales, reconocimiento legal, que las personas en sí mismas digan, ¿saben qué? Yo sigo a la iglesia, pero no tan hegemónicamente como para que mi fe sea ciega y me diga lo que está bien y lo que está mal. Pero en segundo lugar, la espiritualidad. Noten cómo hay una supresión de la diversidad religiosa y cultural. Nota que la Iglesia Católica ha monopolizado la identidad religiosa en muchas regiones, como el control institucional le ejerce la Iglesia sobre los medios de comunicación, las escuelas, las festividades que te han caracterizado oficiales, impide que las religiones tengan un espacio para crecer dentro de la vida pública. Las creencias alternativas suelen ser retratadas como desviaciones, como supersticiones o como amenazas al orden social, y como la hegemonía católica impone una división única de lo sagrado y lo legítimo. Punto baja. Esto hace que la desaparición de rituales, las lenguas, los símbolos, todo esto se pierda, cómo provoca la exclusión sistemática de los grupos religiosos, cómo como consecuencia se producen patrones de segregación y discriminación que incluso ni siquiera podemos ver porque estamos sesgados de qué es lo correcto porque nos lo dice alguien que creemos superior. Esto lleva al rechazo y a la censura de expresiones artísticas, filosóficas, lleva a las decisiones políticas lleva a que las decisiones políticas terminan siendo un reflejo de los dogmas religiosos, que esto genera competencia desleal y debilita el principio de la igualdad ante la ley. Las políticas que podrían mejorar la salud o la equidad social se ven detenidas por este tipo de... Baja, dime rápido. Las religiones tienen los mismos incentivos de control, coerción y manipulación de la gente. Que tengas más religiones lo vuelve significativamente peor. No, porque las religiones, en tanto son más pequeñas, tienen menos capacidad de acción frente al Estado para exigirlo. Además, no solamente hay un enlace de cuantitatividad, sino hay un enlace de histórico. La religión históricamente se ha posicionado del poder desde que, por ejemplo, en países como Perú vinieron a la par con los españoles. De ahí nada más surgieron como derivaciones de poder. Y eso nos demuestra que no solamente es un tema de cuantitatividad, es un tema que se resuelve con la diversidad, no solamente a nivel de religión, sino a nivel de ofertas de espiritualidad y de vivir tu fe, pero también a nivel de materialidad, y esto lidia con el clash de menos hegemonía religiosa es igual a menos acción en el campo político, obras benéficas como una institución muy grande. Nota cómo el conservadurismo moral impuesto hace que la iglesia promueva una división binaria y rígida dentro del género y la sexualidad, como la estigmatización práctica, como el aborto, como los usos anticonceptivos, el divorcio, como limita todas las cosas que las personas podrían utilizar para obtener beneficios materiales como sentirse libre, decidir sobre su cuerpo,
absorber los beneficios que el Estado es capaz de darle. Al margen de eso, creemos que el dinero, si no va a la religión, se distribuye. Creemos que los impactos que hemos probado son mucho más superiores, sobre todo porque no estamos haciendo un daño significativo por el matiz que hemos impuesto desde el principio sobre la baja de la hegemonía en comparativa a la diversidad. Agradecemos el maravilloso discurso. Para abrir el debate en cámara alta de oposición, llamamos a Cristina. A tu primera palabra. Un momento, tomo agua. Un momento, por favor, un momento. Primero que todo, gracias a Andrés por traerme hasta aquí. Voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, yo creo que algo muy importante que se le está olvidando a Cámara Alta de Gobierno es que estamos jugando en el status quo y la iglesia ya no quema a mujeres por brujas. Ahora, primero voy a dar como una introducción bastante importante a lo que viene siendo como cómo se ve esta supremacía de la Iglesia Católica, cómo es que termina siendo tan importante en esto. Mira, la Iglesia Católica como tal ya es una religión institucionalizada, lo que quiere decir que como tal tiene instituciones, tiene influencia, tiene mejor espacio para la fiscalización y esa supremacía o esa predominancia que esta tiene la ha llevado a ser bastante humanitaria, ¿no? Le ha ayudado a tener bastantes contribuciones a lo que viene siendo la humanidad. Ha creado universidades, ha creado hospitales, ha creado escuelas. Si bien no tiene el mejor de los historiales, tengamos en cuenta que ya no estamos siglos pasados, estamos en el siglo XXI, donde eventualmente al final ha hecho cosas malas, pero por X, Y mecanismos que ya voy a explicar más adelante, ha cambiado todo esto. Mira, nota que esta supremacía permite una mejor libertad religiosa y eventualmente la inclusión religiosa solamente se puede dar cuando tenemos una religión. Primero, que puede permitir otros grupos porque busca hacerse diversa, ¿no? Busca tener este diálogo interreligioso. Segundo, es más fácil reformar porque es una autoridad unificada. Las demás por lo general no tienden a hacer eso. Y tercero, termina siendo un ejemplo para las demás religiones. Al ser tan grande, es muy importante que no se les olvide que esta es una religión grandísima. Es decir, tenemos católicos latinos, tenemos católicos afros, tenemos católicos pobres, ricos, tenemos todo tipo de personas porque esta es una religión exageradamente grande, lo cual nos lleva a una universalidad bastante grande. Nota que en otras religiones probablemente no tengan el mismo nivel de diálogo o intercambio de diversidad o de variedad pensante porque eventualmente no es tan grande y no tiene tanta cantidad de variedad de personas. Es más fácil que yo reforme esto porque ya te lo expliqué, está institucionalizada, cosa que muchas otras religiones no tienen. Y bueno, sí, entendemos que el rol histórico que ha tenido ha sido bastante importante, pero mira, vamos a ver los puntos buenos que nos trae. Básicamente, alta de gobierno solamente te dice, no, han hecho el mal, iglesia significa hola demonio. Pero mira, te voy a mostrar otros puntos que también han sido bastante importantes para la historia y que yo siento que es muy importante que recalquemos. Primero, ha sido importante para la formación de la civilización occidental. Ha contribuido a la filosofía, a la ética, al arte, a la preservación de la educación, a la caridad. ¿Y por qué? Esto solamente se puede dar porque esta es una religión predominante. Si no fuera una religión tan predominante como no habría podido contribuir a todo este tipo de cosas. El hecho de que sea que esté institucionalizada también la hace ver como una autoridad política. Tenemos líderes políticos que son católicos, lo cual significa que por lo general van con estos ideales. Nota cómo esta religión, a pesar de todo, ha terminado formando y moldeando a la sociedad. Nosotros, como tal, esta iglesia siempre ha promovido los valores morales, es decir, el perdón, la justicia, el respeto por la vida. Estos son valores que nos han moldeado como sociedad gracias a la iglesia, gracias a que es exageradamente predominante. Ha ayudado a construir comunidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos como en una comunidad de iglesia se forma ese sentido de pertenencia, ¿no? Yo voy a tener estos centros comunitarios, voy a tener el apoyo social y voy a tener redes de solidaridad que solamente puedo lograr cuando yo tengo una iglesia bastante grande. En un grupo de 10 personas, sí, probablemente voy a tener una red de apoyo, pero va a ser una red chiquita. Yo no puedo crear centros comunitarios, yo no puedo crear escuelas, yo no puedo crear hospitales con tan poquita cantidad de gente. Esta religión tiene mucho apoyo y tiene muchas personas que están ahí para ayudar, incluso incluyendo líderes religiosos que han ayudado. Entonces, este discurso también nos ha ayudado un montón. Primero, tengan en cuenta que la supremacía de la iglesia igual tiene un contrapeso. Estas personas no hacen lo que quieren. Existen los estados seculares que básicamente nos van a separar el gobierno de las instituciones religiosas, lo cual implica que estas aceptan las leyes civiles y ya no matan gente. Aceptan la igualdad de todas las religiones ante el Estado. Tenemos estas cosas que hacen contrapeso. Esta religión como tal tiene las concesiones, donde ellas ajustan sus posturas y prácticas e interpretaciones doctrinales a lo largo del tiempo porque entienden que nosotros evolucionamos como humanidad y que no tenemos las mismas creencias y las mismas prácticas que solíamos tener antes. Esto
probablemente tengan en cuenta que si bien puede que algunas religiones sigan siendo violentas, eso se da específicamente porque se dividen entre ellas y no tienen incentivos para tener ese tipo de diálogos, y por lo general estas instituciones van a tener estos incentivos. ¿Por qué? Porque les sirve como una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque yo puedo terminar como incluyendo más personas a mi religión teniendo diálogos con eso. Nadie está obligando a la gente en qué creer. Nadie es como que, ok, sí, probablemente las familias inculquen cierto tipo de religión a los niños a medida que van creciendo, pero eventualmente tenemos libertad religiosa, incluso si esta es la más predominante del mundo. En Colombia siguen habiendo personas ateas, siguen habiendo personas agnósticas, etcétera. Punto a la baja. Ojo que la moción es de la mente y se debate en retrospectiva. Lo de que no es hace 500 años, sí, tenéis que debatir hace 500 años, estar a favor de la hegemonía que construye la Iglesia Católica, pensando en el mundo que hubiese ocurrido sin eso. Es una moción de la mente. Mira, pero es que tenemos que jugar en el status quo. Tú no me puedes llegar y decir que vas a simplemente lamentar todo lo bueno que ha hecho la Iglesia Católica porque hace años mataron gente. Ok, sí, eso ya pasó, pero te estoy diciendo, hay un contrapeso en la actualidad. En el status quo, la Iglesia ya no hace las cosas que solía hacer antes. La Iglesia tiene entidades, está institucionalizada, tiene los estados seculares que están todo el tiempo fiscalizándola. El simple hecho de que esté institucionalizada y que sea una unidad ya te estoy explicando que el punto más importante es que tiene una fiscalización mucho más afín. Eventualmente ellos están como en los años más recientes, tengamos en cuenta que esta fiscalización ha hecho que esta iglesia como tal ha estado a favor del diálogo, e incluso la iglesia como tal ha actuado como mediadores de conflictos. Entonces tú no puedes simplemente castigar a todo lo que viene siendo la historia de la humanidad por cosas que se pasaron en el pasado. Sí, te estoy explicando que si bien no ha tenido el mejor de los historiadores del mundo y que no ha sido simplemente lo bueno, en el status quo, la iglesia ya no está haciendo genocidios a la maldita sea. Eso ya no pasa. Y si tú quieres jugar con eso, me tienes que probar que la iglesia hoy en día está matando una cantidad exagerada de gente, o que ese tipo de genocidios que él está haciendo tienden a ser más importantes, pesan más que todos los beneficios que yo te estoy diciendo. Tengan en cuenta que esto no sea así. Estos principios y todo esto, tengan en cuenta que la pluralidad humana ya existe en cualquier religión y en cualquier sentido. Te explico. Esta pluralidad humana como tal solamente la vamos a ver cuando tenemos un espacio grande. Yo probablemente en esta sala, que hay algunas personas, por ahí unas, no sé, 10, 15 personas, no va a tener tanta probabilidad que si yo cojo un grupo de 50 personas. Eventualmente, mientras más personas yo tengo, más pluralidad yo tenga. Así te demuestro yo que desde nuestro lado de la casa, primero, tenemos más pluralidad. Segundo, tenemos una mayor fiscalización. Entonces no puede llegar no puede llegar gobierno a decirme que no, que ellos hace muchos años cometieron genocidio. Sí, pero en el status quo ya no lo están haciendo. Tenemos mejor fiscalización porque ya somos una entidad institucionalizada. Y tercero, tengan en cuenta que somos una autoridad política y que al mismo tiempo tenemos los estados seculares y las constituciones. Por eso, orgullosa de oponer. Agradecemos este maravilloso discurso. Para continuar el debate en Cámara Alta de Gobierno, llamamos a Fernanda. A tu primera palabra. Ala, se me ve terrible contra la luz. Bueno, lo siento, ahí sol. Voy a poner mi timer. No sin antes decir que a pesar de que Eli me odie y no me haya dedicado su discurso, yo se le dedico el mío a ella, independientemente de lo que vaya a pasar y si pasamos a la final o no. Estoy muy orgullosa de nosotras y te amo. Y nada, Jorge que está acá, es la primera vez que debatimos juntos en un torneo, así que interesante, te amo. Ya, ahora sí. Voy a poner el timer en 3, 2. Vamos a empezar desencuadrando rápidamente respecto al tema de, pero que hayan pluralidad de religiones lo hace mucho peor. Creo que tengo 4 refutaciones para esto. 1, la pluralidad dispersa el poder, la hegemonía lo concentra. Creo que el problema no es que existan muchas religiones, sino cuando una sola tiene el monopolio de la verdad moral y del poder institucional. La hegemonía de la Iglesia Católica ha sido tan fuerte que logró modelar constituciones, currículos escolares, decisiones de vida o muerte como el aborto, como la eutanasia, con base de una única moral religiosa. Creo que cuando hay una pluralidad religiosa, ninguna religión, por más terrible que sea, que asumo que es lo que quiere caracterizar baja de oposición, puede imponer su visión a toda la sociedad, porque compiten entre sí, se contrapesan y su poder se fragmenta. Creo que la pluralidad no es una multiplicación de opresiones, sino una forma de limitar el poder totalitario de una sola visión religiosa sobre el Estado y la vida de las personas. Segundo, a nivel comparativo, solo desde la pluralidad hay posibilidad de emancipación y resistencia. Creo que es gracias a la pluralidad que emergen espacios de concentración, donde personas pueden salirse de su religión, encontrar otras formas de espiritualidad o directamente optar
optar por el laicismo, ¿saben? En un mundo tan homogenizado por la Iglesia Católica, salirte de ella implica romper con tu familia, de tu comunidad, tu educación, tu política y tu moral pública. En uno plural, salirte de cualquier religión no te excluye del sistema entero porque hay muchos. La pluralidad religiosa no es un ideal perfecto, es verdad. Pero es el único escenario donde las personas pueden elegir, donde hay competencia de ideas, donde el Estado puede mantenerse neutral, no como en Perú que dicen que somos un Estado laico cuando no lo somos. Si hay pluralidad, puedes cuestionar. Si hay hegemonía, solo puedes obedecer. Creo que el problema nunca ha sido que existan muchas voces, sino que solo una tenga el micrófono del Estado. La pluralidad no es desorden. Es la única manera de evitar que una sola institución defina qué es bueno, qué es pecado y quién merece derechos. Solo desde gobierno se defiende una libertad real, la de no escoger una religión, sino no la de escoger una religión, sino la de no tener que obedecer ninguna. En específico sobre esa línea. Ahora, sobre el punto de alta oposición de que la Iglesia está cambiando. En un ratito doy el point. Sobre que la Iglesia está cambiando. La Iglesia no está cambiando realmente de forma estructural. Lo que oposición está llamando como cambio no son más que gestos cosméticos que no transforman la lógica de poder que criticamos. El Papa puede pedir disculpas por los abusos de la historia, pero la estructura sigue siendo jerárquica, sigue siendo excluyente, sigue sin rendir cuentas. Creo que la Iglesia aún se opone institucionalmente al aborto legal, al matrimonio igualitario, a la ordenación de mujeres. Creo que los cambios no han reformado ni su doctrina ni su impacto político. Y si la respuesta es, pero el Papa Francisco ya hizo esas cosas, sí, el Papa Francisco como ser humano, pero la doctrina de la Iglesia aún sigue siendo muy firme y constante sobre hecho. La doctrina oficial sigue viendo como desordenado el amor entre personas del mismo sexo. Creo que mientras no se reconozcan derechos fundamentales, ni se reparen daños históricos de forma activa, no hay un cambio real, ni hay relaciones públicas, no justicia. Creo que aunque cambiara, el daño ya hecho justifica lamentar su hegemonía. Y esto es particularmente importante, panel. Incluso si aceptáramos que la Iglesia está cambiando, eso no borra los siglos de opresión, exclusión y violencia que su hegemonía institucional ha provocado. Lamentar no significa negar que pueda haber reformistas dentro de la Iglesia. Quizás los hay, sino reconocer que esa hegemonía fue y sigue siendo profundamente costosa para millones de personas. Lamentarlo es un acto de memoria y de reparación, porque si no lo lamentamos, mandamos el mensaje de que este daño fue un mal menor o fue justificable y estuvo bien, y lo normalizamos. Si verdaderamente estuviera cambiando, lamentar su hegemonía sería el primer paso, sería el motor que impulsa esos cambios, porque solo al reconocer que el daño se genera presión social para transformarse. No lamentar es premiar la pasividad de la Iglesia de que no está mal todo lo que hizo, pero antes de que vaya baja. Lo que permite la hegemonía católica es la victoria sobre los islámicos en Granada y en Francia. Si eso nunca hubiera sucedido, la iglesia hegemónica sería la musulmana. Tienes que hacer engagement con eso. No tengo que hacer engagement con eso en particular, porque lo que estamos defendiendo nosotros es, incluso en el hipotético, o sea, tendrías que hacer un esfuerzo muy grande para probar que realmente esa era la única respuesta, en vez de que hay religiones por todos lados del mundo, por todos los países en los que existen eso. Y si la respuesta es, pero el islamismo sería peor y así, tampoco creo que sea justo ni comparable decir, bueno, pero el mundo lo hubiera aceptado con los ojos cerrados y hubiera dicho, sí, está bien, gracias, y llegaríamos al 2025 con exactamente la misma situación. De hecho, creo que ni la Iglesia Católica ha podido y tampoco lo podrían esas. Si me van a hacer el contrafáctico de que la respuesta era específicamente eso, creo que no tiene que serlo. Creo que hay una respuesta válida que es la pluralidad de las religiones. Pero, ok, ahora, para que continúe respecto a por qué específicamente en la Iglesia Católica esto no es por qué esto ha sido particularmente violento sobre esto. Esto ha estado implicado en abusos sistemáticos de poder. Si la respuesta es, la Iglesia Católica no es tan mal, no hace cosas tan malas, porque bueno, sí tiene sus cositas, creo que la Iglesia ha sido responsable de múltiples crímenes históricos. Creo como la Inquisición, como apoyo a dictaduras, como encubrimiento de abusos sexuales sistemáticos. Solamente lo hace de una manera más limpia y más bonita, pero quiero que se queden con esta narrativa. De todas formas, ha sido una institución particularmente opresora, y de hecho, si vamos a jugar en el pasado, la Iglesia era efectivamente mucho más opresora, mucho más dañina con las mujeres, probablemente como lo hubieran sido otras religiones. Sin embargo, al igual que la Iglesia Católica se ha dulcificado un poco, aunque ya hay explicaciones de por qué eso no es relevante para el debate, porque igual hay una narrativa emocional de lamentar, de todas formas eso también hubiera pasado desde su lado de la casa con las otras religiones. Creo que no hay explicaciones para entender por qué todo el mundo se hubiera como arrodillado por completo a religiones peores que la católica. Creo que efectivamente la católica cuenta con una hegemonía y eso está mal, pero de todas maneras no entiendo por qué que sea otra religión significa que hubiera sido significativamente peor cuando estamos hablando de una institución que genuinamente sí cometió crímenes históricos en muchos países, que mató a muchísimas personas, que apoyó a dictaduras y que encubrió muchas cosas que a nivel
a niveles de abuso sexual. Creo que la hegemonía es la que la permite actuar con impunidad durante siglos. Creo que millones de víctimas han sufrido física, emocional y psicológicamente, y creo que la confianza institucional es la que se socava fuertemente. Creo que desde nuestro lado reconocemos y visibilizamos ese dolor. Lamentar la hegemonía es un acto necesario de memoria histórica y de justicia simbólica. Y si su respuesta es desde nuestro lado, desde su lado hubiera estado peor, creo que uno, tienen que probarlo como realmente hubiera sido tan trágico y no hubiera sido que las personas, que las tendencias religiosas se hubieran dulcificado, por decirse de alguna manera, en el tiempo de la historia. Pero segundo, creo que también es algo que puede suceder desde su lado de la casa, pero al menos en el nuestro estamos dándole cierta reparación y cierto contento, porque la Iglesia Católica no es el santo patrón de la ética, no es la religión menos mala, es la religión que ha tenido más poder, que ha hecho más daño, que ha apoyado más dictaduras, que ha violentado sistemáticamente a las personas y ha podido hacer eso porque tiene un altavoz que se escucha en todo el mundo, porque todo el mundo lo considera relevante. Creo que ha influido mucho en políticas públicas, a diferencia de otras religiones. Creo que no entiendo por qué necesariamente la religión de otros países llegaría, por ejemplo, a América Latina de la misma manera que llegó la religión católica a América Latina porque llegó a España. Creo que decir que todo el mundo de la nada se volvería islámico está un poco difícil de probar en base a cómo ha sucedido la historia y no podemos cambiar los hechos históricos de cómo las cosas han sucedido. Creo que la hegemonía católica es la que ha condicionado muchas cosas y por todo eso estoy muy orgullosa de poner. Tenemos el maravilloso discurso. Para continuar el debate llamamos a Revelo. A tu primera palabra. Hola, forma de prueba de audio. Primero que todo, nuevamente darles como mis felicitaciones a Christine, porque creo que a lo largo de este torneo ha crecido un montón, que tiene un inmenso potencial y que yo sé que va a seguir creciendo si sigue así. A las personas en la sala, nuevamente lo hemos dicho desde la ronda 2, a OG no la hemos encontrado durante todo este torneo y pues digamos que hemos tenido debates muy chéveres y muy fructíferos. A las personas de las bajas pues les tengo como mucha admiración también. Y pues nada, me gusta mucho tener este tipo de espacios, particularmente porque ya que estoy saliendo de debate, pues siempre es bonito como vivir esto antes de que se acabe el sueño. Nada, espero, se me ha escuchado, ¿cierto? Todo súper bien. Listo, perfecto. Uf, me encanta por fin defender algo así bien crack como la supremacía católica. Vamos con todo eso. Entonces, empezamos. Turum. El problema que tiene Alta de Gobierno es que efectivamente la idea de una pluralidad cosmopolita en la que todos somos amigos o algo es algo efectivamente como relativamente moderno y segundo, no termina estando probado. Nos dicen, la Iglesia Católica cometió un montón de genocidios y un montón de cosas así. Panel, esto es una cosa que pasa en la vasta mayoría de las religiones. Uno, porque las religiones de todas maneras legislan sobre la moral, es decir, de todas maneras tienen incentivos a controlar cosas como lo pueden ser los roles de género, sobre cuándo está bien, digamos que acabar con la vida de una persona o no. Por eso es que efectivamente todas las religiones evangélicas de las que terminan hablando han cometido también una vasta cantidad de crímenes como lo es el Destino Manifiesto, que es un fucking genocidio muchísimo más grave que lo que pasó en América Latina. Hay un montón de indígenas en América Latina, no hay tantos en Estados Unidos precisamente por este tipo de cosas como los budistas apoyando el genocidio en Myanmar, cosas como efectivamente este tipo de espacios. Creemos que las religiones de todas maneras tienen capacidad de ser como suficientemente dañinas y conflictivas. Vean, estamos negando que la Iglesia Católica haya cometido como problemáticas en el pasado. Lo que les vamos a demostrar, y precisamente para lidiar con lo que Baja de Oposición estaba denunciando, de que efectivamente el hecho de que la Iglesia Católica sea, uno, universalista, y dos, que sea altamente jerárquica, hace que se modere a lo largo del tiempo. Si quieren ir con una retrospectiva histórica, el status quo sería extremadamente peor. Vean, el contrafáctico probablemente sería, religiones, digamos que descentralizadas, como lo puede ser el evangelismo, donde efectivamente tienen unos principios generales, pero todas las autoridades religiosas se mantienen iguales, o dos, diversas religiones, como lo pueden ser, digamos que los grupos indígenas, etcétera, en este tipo de espacios. Nótese cómo las diferencias y lo que permite que la Iglesia Católica se termine moderando es precisamente que, uno, tiene una jerarquía de arriba a abajo, pero dos, que efectivamente tiene, digamos que criterios de universalidad. Sí, la Iglesia Católica empieza opresiva, todas las fucking religiones empiezan opresivas, pero se modera. Uno, por el hecho de que cuando tiene más fieles llega a tener contrapesos, porque no solo le puede estar respondiendo, digamos que a unos pocos, sino le tiene que responder a las necesidades que se están hablando en América Latina, en África, en Asia, etcétera, lo cual hace que haya una mayor diversidad de pensamiento dentro de la propia iglesia y por lo tanto que los líderes tienen que tomar vías más moderadas a lo largo del tiempo. Por eso es que tenemos como, qué sé yo, pastores evangélicos fucking hablando
directamente de castigos muy fuertes hacia las personas homosexuales, y los papas en la mayoría de escenarios se están distanciando de ese discurso. Dos, es extremo, digamos que de todas maneras es una entidad que como está centralizada se le puede investigar muchísimo más. Adivinen qué, cuando digamos que los estados laicos le empezaron a decir refórmate en Europa, ese tipo de reformas se empezaron a traspasar a América Latina y otros espacios. Creemos que eso no se da en los otros escenarios. Pero tres, las órdenes religiosas, como lo pueden ser los jesuitas, como efectivamente les interesa ir a otros espacios para convertir a otras personas, tienen mayores incentivos en comprender cómo funciona el otro. Por eso es que efectivamente sí, se cometieron violencias, pero también efectivamente se conocen de diálogos interreligiosos entre este tipo de cosas. Los monjes católicos son de las personas por las cuales hemos podido preservar también las culturas indígenas. Creemos que esto solo sucede particularmente porque las iglesias terminan siendo extremadamente grandes y extremadamente jerárquicas. ¿Qué es lo que pasa en la comparativa? Uno, las reformas se vuelven como, digamos que, nuclearizadas en este tipo de espacios. Precisamente porque yo no tengo los intereses en saber qué es lo que le está pasando, solo los intereses de mi propia gente. Eso lo que hace es que particularmente si estamos hablando de sociedades que de todas maneras tienen cierto grado de élites, esas élites no tienen ningún tipo de contrapeso y se pueden hacer en otro tipo de espacios. Pero dos, cuando se aplican las reformas existen mayores capacidades de reformarse. Vean lo que pasa cuando hay iglesias protestantes, digamos que reformistas, digamos que el backlash termina siendo muchísimo más grande porque como hay pocas personas, las poquitas personas que no les gustan se van, crean su propia iglesia y no tenemos ningún tipo de progreso. Terminamos generando sociedades que terminan siendo muchísimo más atomizadas y más problemáticas. Pero en segundo lugar, particularmente porque las fiscalizaciones que se hacen es hacia un líder religioso en particular, cuando la iglesia católica digamos que tiene grandes problemas y la caga, como la ha hecho en el pasado, tiene que pagar toda la maldita iglesia católica y por lo tanto es muchísimo más, digamos que, propensa a vigilar a los otros actores. ¿Qué es lo que termina sucediendo entonces? Como la iglesia católica efectivamente termina siendo tan grande, termina volviéndose referente a otro tipo de religiones y por lo tanto las otras religiones también tienen los intereses para, digamos que, minimizar como sus propios este tipo de cosas. Pero esto solo sucede particularmente cuando tienes esas estructuras de manera dominante. De lo contrario, pues efectivamente llevamos a más conflictos religiosos, a más problemáticas que no permiten el diálogo en este tipo de espacios. Vamos a hablar también de los beneficios, digamos que materiales que termina brindando esta religión cuando es dominante, pero antes de eso, baja de gobierno. Cuando tienen básicamente agarrados a todos los gobiernos por los huevos, es decir, no hay incentivos. Bueno, que tienen agarrados a los gobiernos de los huevos, primero que todo, bullshit. Uno, nacen en Europa, donde efectivamente terminan surgiendo de todas maneras las lógicas de estados seculares. Vean, incluso desde la época medieval los reyes ya se peleaban con los papas, particularmente porque la iglesia nunca ha tenido la lógica de ser un estado en sí mismo. Pero en segundo lugar, nótese cómo necesariamente digamos que los estados de todas maneras se siguen secularizando en ambos lados de la casa. Siguen habiendo como educaciones seculares en este tipo de espacios y siguen habiendo como lógicas de castigar a la iglesia como lo pueden ser las demandas o este tipo de espacios. La iglesia de todas maneras recibe su plata de algún sitio de espacios. Creemos que es suficiente para fiscalizar en este tipo de espacios. Segundo, ¿por qué la Iglesia Católica termina siendo un bien común, incluso si no todas las personas son católicas? Primero que todo, ayuda desinteresada. El hecho de que la Iglesia Católica se haya expandido a través de un montón de continentes y efectivamente quiera buscar, pues efectivamente esparcir su mensaje, implica que termina construyendo este tipo de espacios. Pero lo hacen espacios donde no necesariamente pueden entrar otros actores. Nótese cómo necesariamente durante las dictaduras, gran parte de la ayuda humanitaria se termina perdiendo porque no permiten entrar ayuda internacional, no permiten entrar a ONU, pero sí permiten entrar a la iglesia porque la mayoría de estos terminan siendo católicos. Nótese cómo la Iglesia Católica también es importante para los diálogos de paz en diferentes espacios, particularmente porque como hay varios países de mayoría católica, cosas como lo puede ser el apartheid, los conflictos internos, etcétera, los puede solucionar un mediador que se dan en este tipo de espacios. Y si nos queremos ir para atrás, también de hecho la Iglesia Católica ha sido la que ha mediado cosas como lo pueden ser, digamos que los conflictos entre Europa, etcétera, que eran extremadamente mortíferos. Creemos que esto termina siendo como suficientemente importante. Uno, les demostramos cómo la Iglesia Católica es universal, que no tienen las demás y eso le permite moderarse, pero dos, como esto también le permite distribuir a las personas, orgullosísimo, nunca más orgulloso de defender la supremacía Deus Vult. Agradecemos ese maravilloso discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, llevamos a Amadeo, a tu primera palabra.
Hola. Quiero confirmar que se me escuche. Todo bien. Perfecto. Quiero dedicarle mi discurso a Sandra. Está por aquí. Mando un beso. Y al Barça, que le está dando al Madrid. Y me pongo el cronómetro y arranco, ¿vale? Empiezo con mi discurso a la cuenta de 3, 2... Uy, perdón, no empiezo. Que se me ha ido el reloj. Un momento. Ahora sí. Empiezo con mi discurso a la cuenta de 3, 2, 1. Vale. El problema de cámara alta de la oposición es que realmente es confuso lo que quieren hacer, ¿no? Porque ya en un POI nosotros les decimos que esta es una moción que se debate en retrospectiva y probablemente todas las notas que tengan el discurso del líder de la oposición sean adaptables al caso de gobierno en cuanto sí, una iglesia menos hegemónica que tiene más contrapesos y más mecanismos de regulación es mejor y que una iglesia más hegemónica es aquella que cometió esos genocidios, etcétera, que citaban. Entonces, sí, es extraño. Luego en el vice, a través del POI de Godos, decían tomar una estrategia de que la religión católica en comparativa a otras es mejor, pero sin detallar por qué ese contrafáctico de otras religiones sea el que vaya a ser realista. Entonces, ya que es un debate tan raro, como baja de gobierno, lo que vamos a hacer es intentar adaptarnos pues, a todas las métricas. Aquí, haciendo engage con el POI de Godos, lo que nos dice es que la hegemonía de la Iglesia Católica empieza en 1492, cuando simultáneamente logran derrotar al Al-Ándalus en España y cuando arranca la conquista de América. Y es ahí cuando toma la posición de hegemón y se pone por encima de la religión musulmana. Creo que, ojo, esto no implica que la alternativa o el contrafáctico sea que la religión musulmana ganaba. Es decir, la religión musulmana llevaba desde hace siglos ocupando una parte minoritaria de España, ya estaba debilitada desde hace mucho tiempo, no parecía que iba a tomar otras partes de Europa. La religión católica sí estaba extendida y estaba en Italia, estaba en Francia, es decir, era la religión mayoritaria en gran parte de las regiones de Europa. Entonces, no creo que el contrafáctico sea musulmana contra católica, sino probablemente sea algo más similar a lo que plantea Mi Alta, que creo que Alta de oposición no hace engage con Mi Alta, pero Mi Alta lo que plantea es sí, mayor diversidad religiosa, tal vez más zonas controladas por el Islam de las que existen dentro de la actualidad, pero sobre todo no un posicionamiento central y dominante de la religión católica como ha ocurrido en los últimos 600 años, con 100 años, digamos, en los que se ha ido reduciendo poco a poco. Entonces, desde baja de gobierno vamos a analizar de forma detallada qué acciones ha tenido que tomar la Iglesia Católica para ser el hegemón religioso, qué acciones ha tenido que tomar para mantenerse y cómo eso ha hecho mucho daño al mundo y que hubiese sido preferible realizando comparaciones también con otras religiones, ¿no? Lo primero es el tema del centralismo. Para que la religión católica se haya difundido tanto, sí tiene que ser una religión más centralista que otras. Aquí Andrés afirmaba que las otras religiones también son centralistas, pero no tanto. Es decir, la religión musulmana tiene una evaluación de la fe mucho más individual que comunitaria o grupal, y segundo, además, está muy diversificada regionalmente, es decir, hay 10.000 formas de ver la religión musulmana y lo podéis ver como está dividida en wahabistas, los chiitas y los sionistas, es decir, hay 1.000 formas diferentes de tener la religión musulmana, entonces sí es una religión menos centralizada en comparación a la Iglesia Católica, que sí tiene una figura central con un gobierno que toma estrategia de expansión centralizada, ¿no? Lo segundo es el expansionismo, es decir, sí, todas las religiones se han intentado expandir, pero ninguna ha generado una expansión militar organizada tan concreta como la de la religión católica. Es decir, la religión católica, en menos de 500 años, todos los movimientos colonialistas europeos eran católicos, entonces llevaban la religión vehiculada junto a ellas para convertir a todas las zonas en las que iba. Entonces sí ha sido una iglesia increíblemente expansionista que además ha financiado y ha llevado a que se cometan muchas guerras durante el resto de los siglos. Esto otras religiones tal vez lo han intentado, pero nunca han sido capaces porque nunca han tenido la hegemonía que ha tenido la religión católica, pero segundo, porque fundacionalmente no tienen un objetivo expansionista tan claro. Creo que es una afirmación falsa decir que la religión musulmana, por ejemplo, tenga esos objetivos que son más recientes de grupos terroristas como Al-Qaeda y no desde hace 500 años. Pero lo tercero, la libertad religiosa individual. Es decir, aquí dice Altadeopo, todas son autoritarias, pero no tanto, hay que analizarlo más. La religión católica, en primer lugar, es la religión más vinculada al apartado educativo, es decir, busca desde muy pequeños a los niños a través de acciones como, por ejemplo,
el bautizo y, por ejemplo, la catequesis y la comunión busca que los niños desde pequeños tengan un contacto con la religión profundo y es una religión altamente adoctrinadora. En las religiones musulmanas, por ejemplo, la mayor parte de ritos se empiezan a tomar desde la mayoría de edad. Pero segundo, además, que deja muy poco espacio de interpretación individual y cada vez hay más, pero hace 100, 200 años la religión católica era increíblemente impositiva, eran el confesionario continuo, etcétera. Es decir, la libertad religiosa era prácticamente nula dentro del modelo de la religión católica. Esto lleva a que tenga un componente adoctrinador infinitamente superior al de otras religiones. Pero cuarto, cuando existen alternativas, se cuentan con contrapesos interiores y exteriores mucho mayores. Es decir, si hay, por ejemplo, la religión protestante simultánea a la religión católica, es donde se ha empezado a dar esta reducción de mecanismos autoritarios, cosa que lo que tiene que defender el gobierno es todo lo contrario, que sea lo más hegemónica posible. ¿Y cuándo ha sido hegemónica? Mientras menos contrapesos hay, más se imponen y más cumplen con sus intereses. Toda esta estructura de la religión católica, de ser centralista, expansionista y limitar la libertad, es lo que le permitió ser el hegemón. Pero para mantenerse como hegemón es cuando tuvo que hacer las cosas realmente problemáticas. Primero, la censura y oposición al progreso, el asesinato de miles de científicos, de miles de políticos, de miles de personas que se oponían a lo que la religión estaba haciendo durante décadas. La Santa Inquisición ha matado más que los terroristas musulmanes, se debe decir. Pero segundo, la generación de alianzas con el poder. Es decir, se han aliado con la mayor parte de regímenes autoritarios. Todas las dictaduras han sido católicas. ¿Por qué? Porque para mantenerse como hegemón se aliaban con quien estaba dentro del poder y eran instrumentalizadas por parte de esos poderes para seguir haciendo daño a las sociedades. Pero tercero, a través de las dinámicas opresivas del sistema educativo, que han permitido la violación de una infinidad de niños. Hace 20 años, en Boston, el 11% de los niños habían sufrido abuso por parte de los curas. Es decir, es una puta barbaridad. Imaginaos eso magnificado en 300 años, en una religión que además tiene este concepto del celibato de los curas, que ha provocado que sea una religión que intrínsecamente ha tenido más casos de abuso y violación. Al ser tan centrado y tan focalizado además en la educación de los niños y estar tan vinculado continuamente en esta opresión interna para no generar esta libertad de pensamiento que te mantenga como hegemón, ha sido una figura que se ha potenciado antes alta de Opo. Nuevamente, sí, hay problemas con esta religión, pero es la religión más fácil de reformar precisamente porque es centralizada. El Islam es descentralizado, ¿de acuerdo? Por eso es que se matan entre ellos. Claro, y por eso nunca ha logrado ser el hegemón y nunca lo va a lograr. El Islam nunca va a lograr ser la religión internacionalmente mundial porque no tiene las características para serlo. La extensión de baja de gobierno lo que te está diciendo es que la Iglesia Católica se ha conformado y se ha estructurado de tal forma para lograr ser un hegemón y que al haber conseguido ser un hegemón, para mantener su hegemonía, ha hecho todas estas dinámicas de abuso, de apoyo a gobiernos militares, de tomar otros estados, de imponer su propia religión. Esto realmente, ¿por qué es ganador dentro de la ronda? Lo primero, porque clarifica la comparativa con alta de oposición y es correcto, hace correcto el debate, o sea, debería ganar de por sí mismo. Pero segundo, porque eso es lo que da crédito a todos los análisis de Mi Alta. Mi Alta sí tiene el problema de que no se compara específicamente con otras religiones. Al entender en esta extensión como si es intrínsecamente más centralista, sí tiene un objetivo expansionista interno y para mantener esa hegemonía ha requerido de esa censura, de esa generación de alianzas. Es donde entendemos por qué se dan los problemas de nuestra Cámara Alta y por qué un mundo sin la hegemonía de la religión católica no se darían con menor intensidad. Por todo ello, muy orgulloso de proponer. Gracias, un maravilloso discurso. Para abrir el debate en Cámara Baja de Oposición, llamamos a Godos. A tu primera palabra. Denme un segundo que voy a prender cámara. Gracias, un maravilloso discurso. Para continuar el debate, llamamos a Isabela. A tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien? Todo bien. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. No sé qué es peor si como todas las generalizaciones prácticamente borderline racistadas que tirados en su discurso y tal, o como, bueno, yo creo que algo que tiene que tomar el panel en cuenta es el hecho de que las oposiciones están contradiciendo en términos de que no pueden pasar las dos oposiciones, entonces ya decidirán cuál oposición pasa. Pero voy a explicar cuál es el problema que tiene todo el caso de Godos, que intenta como ser comparativo y al final termina siendo lo más simétrico del mundo.
porque dice, no, los católicos no flagelan a gente como los islámicos. Mentira, la Iglesia Católica quemaba a mujeres vivas. ¿De qué estamos hablando? No, es que los católicos son mucho menos sexistas que los islámicos. En la Biblia se habla de vender a las mujeres, se habla de que las mujeres son la propiedad de sus maridos. No entiendo de qué está hablando. Esta idea de que los textos católicos son inherentemente más progresistas contradice directamente lo que dice la alta de la oposición, cuando la alta de la oposición explica que el hecho de que la Iglesia, es decir, primero concede que eran súper retrógradas y hijueputas, y luego dice que cambian y evolucionan por el hecho de la hegemonía. Esto es lo que Godos no entiende, que es lo que sucede en la realidad. Sí, ha habido una evolución respecto a ciertas doctrinas y a ciertos comportamientos, dado que la Iglesia Católica era hegemónica. Esto no significa que lo preferimos a la alternativa en la que no tienen el poder que tenían y no generan la cantidad de muertes que tenían. Entonces, ¿qué es lo que te dice Godos para justificar estas ideas súper radicales que tienen en su discurso? Y es, mira, es que el problema es que los islámicos tienen un término para guerra sagrada. Vale. La Iglesia Católica literalmente fundó con su propio dinero el asesinato de un montón de personas en la Inquisición. No entiendo, es decir, como justo uno de los objetivos, esto te lo explica Manuel en su discurso, es el convertir a la gente. Que no digan convertir a la gente de manera violenta, no evitó que mataran a toda la gente a la que mataron cuando no querían convertirse, no evitó las torturas de los indígenas, no evitó todo lo de la Reconquista, por ejemplo. Es decir, me parece honestamente psicótico, la verdad. Entonces ahora luego intenta como vender alguna idea de que el Islam es intrínsecamente más violento de lo que es el catolicismo, porque el catolicismo en la segunda Biblia como que te habla de querer al prójimo. El Corán también habla de querer al prójimo, no es una religión que está basada en odio y me parece una afirmación bastante grave, la verdad. No sé cómo sería para que Equidad se termine de ver el discurso de Godos. Pero bueno, antes de decir el punto de la alta. Sí, estamos de acuerdo de que todas las religiones pueden llegar a ser violentas y este tipo de cosas, pero porque la Iglesia Católica se expande y porque la Iglesia Católica es centralizada, es más fácil que reformar que otro tipo de religiones. Ahí es donde está el debate, se reduce. Ya entiendo que ese es tu punto y ahora voy a lidiar con eso, pero antes una última cosa sobre lo de Godos, que es esta idea de que los católicos, como respecto al Islam, el Islam está más basado en el castigo. No sé si han consumido en algún punto cualquier tipo de cultura popular católica. Los católicos y la culpa católica es una idea bastante arraigada dentro de la cultura popular, bastante arraigada dentro de la religión católica. El hecho de flagelarse cuando cometes pecados, de tener que como castigarte a ti mismo para recibir perdón divino, es literalmente uno de los pilares de la religión católica. Es que de verdad no sé ni con qué compararme, todo es absolutamente simétrico y solo racista. Entonces, bueno, vamos con lo de la Cámara Alta de la Oposición. Entonces, aquí es lo que te dice Andrés, ¿no? Que lo que nos dicen es las reformas de fiscalización son más efectivas respecto a que está centralizado y la centralización hace que podamos como implementar ese tipo de cambios cuando existen contrapesos efectivos. Primero, lo que le decía en el punto de información, que es, no creo que haya probado con suficiencia que los contrapesos van a ser efectivos, porque el hecho de que hayan como disidencias y que los gobiernos quieran no ser teocráticos responde mucho más a una capacidad y como necesidad de los gobiernos de mantener poder político que de hacerle frente a la Iglesia. El momento en el que se dieron cuenta de que se podían dividir a las personas, pues dejaron de generar contrapesos efectivos, porque ahora el gobierno pasa a pagarle a la Iglesia y la Iglesia pasa a como operar gracias al gobierno y como no termina teniendo ningún tipo de fiscalización en ese sentido, ¿no? Pero aunque asumiéramos que la fiscalización es efectiva, no creo que han probado tampoco que tiene incentivos de reforma. Es decir, en los incentivos de reforma, aquí como sería interesante que el panel analice y tal vez si pueden buscar en internet, intenten encontrar cuál ha sido como de las reformas que ha implementado la Iglesia Católica a través de la presión social. Es decir, ni han solucionado todavía el tema de como la violación de los niños, cuando ha sido uno de los escándalos más grandes de los últimos años para la Iglesia Católica, y todavía era controversial que el Papa saliera a decir que eso estaba mal o como intentara generar cambios. Es decir, es justamente la institucionalización de la Iglesia la que le permite tener un montón de mecanismos
para ocultar, para proteger, para seguir manteniendo como las dinámicas opresivas que tiene y simplemente como decir que ha generado cambios que no genera, porque el hecho de que las estructuras sean rígidas parece ser entonces muy contraintuitivo con que nos permitan hacer reformas, con que podamos generar cambios significativos y tal, porque las estructuras rígidas y más cuando son como este tipo de estructuras como la Iglesia Católica tienen resistencia y tienden al cambio, tienen resistencia al cambio, porque no tienen incentivos a generar como movilidad dentro de las mismas jerarquías, porque las costumbres se terminan replicando para que las personas en poder terminen pudiendo como mantener estas jerarquías dentro de las mismas, ¿no? Entonces, el problema que tiene la Cámara Alta de la oposición es que no lidia con los problemas que tiene el hecho de que la iglesia sea expansionista, el hecho de que la iglesia sea jerárquica y el hecho de que la iglesia sea una estructura tan rígida, ¿no? Que eso es todo lo que te explica Amadeo en su discurso. Creo que era análisis que podía estar prevenido dentro de la explicación de la Cámara Alta de la oposición, como probamos que tiene tantos perjuicios dentro de sí misma, esta rigidez y esta institucionalización y esta expansión, que sí nos da guerras y nos da muertes confirmadas, aunque todos quiera decir que luego las guerras hubiesen sido peor si hubiesen sido islámicas, por alguna razón que no sé cuál es, seguimos teniendo suficientes perjuicios como para terminar ganando el debate, ¿no? Entonces, ganándoles a las oposiciones. ¿Cuál es la diferenciación con la Cámara Alta de Gobierno? Creo que la Cámara Alta de Gobierno saca un buen caso que va más en torno a por qué la hegemonía termina siendo negativa y lidia menos con la carga de la prueba de por qué la hegemonía, es decir, la hegemonía religiosa termina siendo negativa y lidia menos con la carga de la prueba de que la hegemonía religiosa católica es problemática. En ese sentido, los mecanismos que da Amadeo son mucho más específicos que los de la Cámara Alta de Gobierno, responden mejor a la carga de la prueba, por eso deberíamos pasar a la final. Agradecemos en verdad ese discurso y para cerrar este debate llamamos a Gonzalo. Tu primera palabra. Hola. Bueno, solamente diré que este partido ha sido muy extraño, la verdad. No entiendo por qué anularon el último gol a Fermín, no entiendo por qué no cobraron el penal de la mano de Tchouaméni, pero bueno. Ha sido muy estresante, o sea, el gol de offside de Cubarsí, no lo sé, o sea, me siento estresado, he estado viendo el puto partido y me siento muy estresado. Inicio en... Ahora sí inicia el látigo, sentí, ya va. Inicio en 5, 4, 3, 2, 1. Hagamos un látigo por cámaras, iniciando con Cámara Alta de Gobierno. La primera crítica que quiero hacer es que no acceden a los beneficios. Miren, el beneficio que quiere llegar a aprobar primer gobierno es que esto permite reconocer otros valores, permitir cosas como el aborto, permitir cosas como el reconocimiento de mayores identidades de género. Eso es muy poco probable que suceda, porque el análisis de primer gobierno es cuando no hay una hegemonía de la Iglesia Católica, surgen otras ideas como los evangelismos, las religiones indígenas, pero estas religiones tampoco apoyan el aborto. Estas religiones tienen estructuras patriarcales muchísimo más fuertes. Miren cómo funciona la mayoría, por no hacer una generalización, de religiones y culturas indígenas. La mayoría tienen un culto bastante fuerte a lo que es el hombre y hay una gran posición de poder por encima de la mujer. Es muy poco probable que las ideas que no analizan cuál es la comparativa, porque tendrían esta clase de incentivos a permitir cosas como el aborto, como reconocer más géneros, etcétera, de cosas. La verdad es que me parece muy poco raro. Es decir, el beneficio suena persuasivo, pero es muy poco claro cómo acceden a ese beneficio. Pero lo segundo es de que prueban que hay una influencia fuerte de la Iglesia Católica. Pero comparen, es decir, si la influencia no fuera de la Iglesia Católica, ¿de quién sería la influencia? Creo que la influencia de la Iglesia Católica dentro de las estructuras de poder es particularmente positiva, porque miren que la mayoría de mensajes de la Iglesia Católica son mensajes de amar al prójimo, de respetar a las demás personas, de no robar, de no matar. Si bien es cierto de que pueden limitar la libertad de las personas en algunos espacios, también es cierto de que han hecho misiones educadoras enormes, que han financiado múltiples universidades, colegios en lugares muy alejados de las capitales, han hecho rescates humanitarios millonarios a zonas de África o a zonas de distintos lados que siempre aparecen en las redes sociales. Solamente miren lo que hace la Iglesia Católica con el poder, porque el mensaje de la Iglesia Católica es ayuda al demás, porque tienes que ver a Dios en los ojos de la otra persona, lo cual significa de que intrínsecamente el mensaje o intrínsecamente las acciones que tienen que hacer es ayudar a otras personas para poder cumplir con su objetivo. Creemos que si bien pueden limitar la libertad de las personas dentro del poder, puede ser asumible por la cantidad de beneficios que son mucho más grandes
creemos que la libertad de las personas importa, pero la capacidad de las personas de comer, de educarse, de tener vida, que da la religión mediante las múltiples misiones que hace, es mucho más importante. Pero la segunda parte es de quién sería la influencia del lado de Cámara Alta de Gobierno. Hay dos caminos que pueden tomar. El camino que prueba Godos, que es el camino donde está en el Islam, en el poder, y la mayoría de cosas que hacen son significativamente más represivas. Nomás comparen la diferencia de las interpretaciones de los textos. Un texto es abiertamente más libre de interpretar. Por ende, que la Biblia en el status quo se utiliza para también justificar que deberías reconocer a personas homosexuales. Es decir, gran parte de los textos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, se utilizan para decir que son hijos de Dios y que deben ser respetados como otras personas, frente a textos que son mucho más escritos en piedra o son mucho menos interpretativos con respecto al Corán, con respecto a otros textos de otras religiones, para no compararnos específicamente, que suelen tener visiones más sólidas, poco posibles de cambiar o mucho más limitantes, que literalmente son mucho más fuertes. Por ende, es muy complicado creer que la influencia que va a existir desde el primer gobierno es suficiente. Ahora, vamos contra Baja de Gobierno. Miren, aparte de tildar a Godos de racista y de xenófobo, que no creo que sea efectivo para ganarnos, particularmente creo que hay diferencias bastante claras y vamos a romper con el intento de simetrización. Lo primero es con la apertura de los textos. Eso es lo que ya apliqué contra Alta de Gobierno. Sigue aplicando la comparativa. ¿Qué tanto puedes interpretar un texto para justificar ciertas cosas? Los textos del cristianismo son mucho más interpretables, lo cual significa de que puedes jugar o cambiar las cosas dentro de la religión. Lo segundo es el contenido de los textos. En el Islam, el rol que suele tener la mujer es un rol de servidumbre. Por ende, a día de hoy siguen teniendo que llevar el hijab y que no pueden ser vistos por otros hombres. Comparen las sociedades cristianas en la actualidad, en el cual el rol de la mujer se le ve como la madre de Jesús, que al mismo tiempo es Dios. Por ende, la mujer es básicamente la madre de Dios. Si bien hay ciertas limitaciones, comparen la cantidad de limitaciones que se viven en sociedades islámicas contra la cantidad de limitaciones que se viven en sociedades cristianas. En la comparativa es significativamente mejor. Pero segundo, la gravedad en las conquistas. A ver, lo que prueba Godos es que dentro del Islam también hay fuertes incentivos políticos a conquistar de manera más fuerte, porque la expansión se ve como una necesidad o como una manera en la que tienes que amar a Dios. Dentro del cristianismo las expansiones suelen ser más pacíficas, suelen ser menos genocidas. Si es cierto, podemos encontrar ejemplos negativos de todas las religiones y hablar de la Santa Inquisición, hablar de las cruzadas, pero son ejemplos que sucedieron en su momento, pero conforme la Iglesia Católica ha ido avanzando, ha dejado gran parte de esas prácticas, mientras que dentro del Islam siguen existiendo a día de hoy. Esta es la comparativa clara. Pero lo segundo es que si no se quieren comprar eso, también probamos de que dentro del mundo de gobierno, cuando no hay una hegemonía clara, también surgen otras religiones. Esto es indiferente al punto de que Godos sea un racista, sino hace Gage, que no lo es, por cierto, es mi amigo, estaba haciendo sátira. Pero lo que sí tenemos que probar es que en la comparativa, cuando existen más religiones o cuando hay más conflictos, es decir, se generan más conflictos y más tensiones entre las religiones. Todo se prueba que las religiones intrínsecamente necesitan expandirse por la manera en la que venden su mensaje, porque tienen que convencer a otras personas que su mensaje es el más importante, porque si no apoyas a esta religión, estás en contra de esta religión, por ende tienen que expandirse. En un mundo donde hay más religiones o donde no hay una hegemonía clara, hay más conflictos, porque las religiones viven de la expansión. Entonces múltiples religiones que también tienen incentivos de poder, también tienen incentivos de tener fieles, también tienen muchísimos incentivos, lo único que genera es más conflictos. Eso se ve en mayor cantidad de guerras. Imaginen el contexto actual de Medio Oriente. Si lo traes a América o si lo traes a otros estados, lo único que genera es que haya mayor pelea entre muchas religiones. Eso se ve en menos capacidad de ayuda humanitaria, eso se ve en más pueblos destrozados, en mayores personas que pierden sus familias, etcétera, de cosas. Creo que la comparativa con respecto a cuando hay múltiples religiones y el conflicto es un daño que no podemos asumir. Punto a la baja. Justo lo que te dice tu cámara alta es que la evolución pasa por la hegemonía. Eso quiere decir que el Islam hubiese evolucionado también a volverse menos radical y más aceptado, ¿no? ¿O estás acuchillando tu alta? No entendí. No estoy acuchillando mi alta. O sea, el encuadre de mi alta es cierto para la Iglesia Católica, pero no necesariamente es cierto para el Islam, porque se prueba que la Iglesia Católica puede fiscalizarse. Ese encuadre no prueba que el Islam puede fiscalizarse. No estamos acuchillando a alta de oposición. ¿Cómo le ganamos también a alta oposición? Porque creo que la comparativa Godos ya deja claro por qué el Islam es significativamente peor y no queremos, incluso si no se compra el Islam, cómprense lo de que hay múltiples religiones y genera mucho conflicto y muchas personas que mueren. ¿Cómo le ganamos a alta oposición? Primero, el análisis de la comparativa que hace Godos es significativamente mejor. Si en alta de oposición se prueba que probablemente en los gobiernos exista conflicto, Godos explica por qué estructuralmente va a existir conflicto, por qué estructuralmente va a existir violencia. Pero segundo, alta de oposición prueba que la religión católica es buena o tiene incentivos a distribuir cosas.
Lo que nosotros probamos desde Baja de Oposición es que comparativamente la mejor religión frente a otras religiones, es decir, que intrínsecamente está bien que tengan el poder, porque la manera de interpretar sus textos hace que sus beneficios sean exclusivos, porque es fácil que un gobierno pueda decirle a alta oposición que otras religiones también harían eso. La diferencia es que nosotros probamos que no y que únicamente la Iglesia Católica lo va a hacer. Y con eso termino mi discurso, sin antes desearle feliz cumpleaños a Fermín. Te quiero mucho, Fermín, no te tenían que haber anulado ese último gol, muy orgulloso de oponer. Agradecemos este maravilloso discurso y a todos por este maravilloso debate. Nos vamos a ir a deliberar. Quédense aquí para después recibir la retroalimentación.